Saludos, bienvenidos a los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Abrimos una nueva entrevista, un nuevo encuentro digital. Lo hacemos para analizar la situación política, complicada, eso sí, interesante también, pero en la que hay mucho que analizar, que estamos viviendo ahora mismo en Castilla-La Mancha. Lo vamos a hacer de la mano de su máximo representante aquí en la provincia de Albacete, el delegado provincial de la Junta de Comunidades en este territorio, Pedro Antonio Ruiz Santos, a quien le damos, como no, los buenos días y la bienvenida. Gracias. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. Agenda complicada, que además tiene un tema muy sensible que se ha incorporado en los últimos días en la región y especialmente aquí en su cometido en la provincia de Albacete, relacionado con un caso que se ha dado a conocer a todo el territorio nacional ya, un lamentable suceso que ha tenido lugar en la provincia relacionado con un menor que ha sufrido pues, un maltrato bastante severo, parece ser, por parte de sus padres adoptivos. La Junta ha intervenido y me gustaría, Pedro Antonio, que de inicio pues, arrojase cierta información, lo que pueda, sobre este tema que está preocupando a mucha gente. Sí, la verdad es que han sido unos sucesos absolutamente pues, lamentables. Ocurrió hace unos días en la ciudad de Almansa y efectivamente un menor sufrió una agresión, un menor de 4 años tan solo, y que la autoridad judicial ha actuado sobre el asunto, por supuesto, decretando el ingreso en prisión comunicada pero sin fianza por un supuesto delito de una tentativa de asesinato. Y efectivamente la autoridad evidentemente sanitaria ha estado tratando de la mejor manera posible, los profesionales de la sanidad, en este caso del complejo hospitalario del Hospital de Albacete, han estado con el niño salvándole sencillamente la vida. Es duro decirlo así, pero así está siendo. Y desde la Junta de Comunidades también, desde la Consejería de Bienestar Social, desde la jefatura, en este caso del Servicio de Protección de Menores y de Infancia, pues hemos en este momento ya adquirido la condición de tutores por el trámite de urgencia. Se ha tenido que hacer y allí mismo ya teníamos la condición de tutores legales del menor y bueno, pues iremos desde el punto de vista médico. Se irán sucediendo los partes desde el punto de vista de que es un menor y hay que proteger también sus derechos a la hora de la información de cómo se encuentra la evolución de su salud, que afortunadamente parece ser que va francamente mejor, y bueno, seguiremos actuando y colaborando con la justicia. Buena noticia que vaya mejor, pero ahora se ha abierto ese plazo de tutela. Sí. Imagino que se están dando unos pasos para ver finalmente con quién luego puede quedarse ese niño. Se van a hacer estudios por si hay alguien en el entorno próximo que se pueda hacer cargo de él o la Junta. En estos momentos la prioridad es la protección, por supuesto, de todos sus derechos, empezando pues el básico, y es todos los medios a nuestra disposición desde un punto de vista sanitario, ponerlos para que este niño pues cuanto antes pues, pueda restablecer, ojalá, la salud, y ojalá que no sea con ningún tipo de secuela. Eso es lo primero. Y luego, desde el punto de vista también de la tutela, es muy pronto para decir cuál será al final la conclusión definitiva, pero desde luego siempre el Gobierno de Castilla-La Mancha está presente y estará presente en estos casos de tanta envergadura que requieren que siempre todo lo pongamos a disposición de esos derechos que alguien que no puede expresarse o defenderlos porque es sencillamente un menor, pues requiere que todos nuestros esfuerzos sean para protegerle, para ayudarle en el desarrollo de su vida, normalizarla cuanto antes, sin duda alguna, y desde luego pues en todos los ámbitos poder ayudarle. Muy lamentable, sin duda, que sucedan estas cosas, que además pues, se han introducido también en su agenda. Imagino que todos le estamos requiriendo también por este tema, pero una agenda que fundamentalmente está centrada estos días por lo que acontecía el pasado 7 de abril en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con esa sorpresa para muchos al decirle no al proyecto de presupuestos regionales para este 2017, el Partido Popular, que eso se sabía, pero sobre todo Podemos, que como ustedes vienen repitiendo, pues dio la sorpresa con esa negativa. Muchos encuentros se ha ido manteniendo ya sobre este tema, ayer sin ir más lejos con los directores provinciales, también con algunos colectivos como los sindicatos. De inicio sobre la mesa, Pedro Antonio, ¿cuál es el mensaje central que usted está encargándose de transmitir a aquellos con los que está teniendo oportunidad ahora de dar unas pinceladas sobre lo más urgente que esto va a suponer en Castilla-La Mancha?
Bueno, de entrada, poneros en contacto con todos aquellos que pueden ser susceptibles, colectivos, asociaciones, personas individuales, ciudadanos en definitiva, que pueden verse afectados por lo que ha ocurrido. En primer lugar, para transmitirles un mensaje de tranquilidad. Es decir, el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno de Emiliano García Paje, no renuncia a ninguno de esos proyectos que ahora se ven truncados, se ven paralizados por lo que ha hecho la formación política Podemos. No renunciamos a ellos. No vamos a aprovechar la circunstancia de que han decidido paralizarlos, el ejercicio de esa irresponsabilidad para abandonarlos. Nosotros no vamos a abandonar ningún proyecto. Vamos a transmitirle el riesgo y la situación tal como es, con toda su crudeza, pero también decirles que vamos a seguir luchando por conseguirlos. No presentamos en vano unos presupuestos que incorporaban todos esos proyectos para que ahora la irresponsabilidad, en este caso de 2 diputados de Podemos, los paralice. Ahora están paralizados, eso es lo que estamos transmitiendo a todos los ciudadanos y vamos a seguir intentando que esta situación se corrija. No por buscar culpables, pero sí que la gente tenga una información veraz. El riesgo es real, puesto que no se van a poder ejecutar. Si no se torna la situación, no se van a poder ejecutar infraestructuras, mejoras para mejorar, valga la redundancia, la calidad de la educación, de la sanidad, de las infraestructuras en nuestra región. Pero lo que estamos transmitiendo es que nosotros sí estamos con los intereses de los ciudadanos, por eso negociamos durante 5 meses este proyecto de presupuestos con Podemos, llegamos a un acuerdo, en concreto el 23 de enero, se presentó el 24 de enero con el representante David Llorente de Podemos y sorpresivamente en el último instante, en el último minuto, cambiaron su voto. Es lo que les estamos transmitiendo. Es difícil explicarse cuando cada vez la sorpresa es mayor. Esto se produce el día 7 y del 7 ayer mismo, ayer 17, lo que hemos visto es que no hemos encontrado a estos 2 representantes políticos en ningún sitio. Parece que han aprovechado, no sé si la circunstancia de la Semana Santa, pero después de la envergadura de lo que hicieron, además le añadieron el hecho de la incomunicación. Ayer ya hablaron y no vienen para aclarar las cosas, no vienen para mejorarlas. Yo podía hoy leer y ayer escuchar cómo decía David Llorente que él mismo recibió 1 hora antes una llamada que le indicaba que tenía que votar en contra. Esto pues abunda más en la irresponsabilidad. Unos presupuestos que están pactados, unos presupuestos que tienen discusión. Si al final hay algo que discutir más, sencillamente se paralizan, se advierte de que no se va a votar a favor, que hay que negociar 1, 2 o 5 cosas, las que sean, pero no se para automáticamente a sabiendas que votar en contra significaba retirar el proyecto de presupuestos de la tramitación parlamentaria porque no se podía continuar. Yo me gustaría saber, además que dicen que recibió una llamada, pues saber, ya sabemos quién la recibió, David Llorente, pero debería ser valiente y decir de quién la recibió y ver qué capacidad tiene realmente para influir en los destinos de 2 millones de ciudadanos que viven en esta región y que es capaz también David Llorente de hacerle caso. Deberían decir no solamente que se enteró 1 hora antes por una llamada, sino decir quién le hizo la llamada y qué capacidad tiene para tomar ese tipo de decisión, uno para ordenarla y el otro para acatarla. Por lo tanto, la situación, ahora que apelan al diálogo siempre, cuanto antes, como quieran, pero luego lo que han hecho, los ciudadanos se tienen que enterar de que lo que lamentablemente ha sucedido es que los intereses de mucha gente se ha visto paralizados de momento. Espero que al final se pueda volver otra vez a la senda del entendimiento y que no se consume lo que hoy está haciendo una responsabilidad que como nunca se conocía en nuestra región. En ese artículo en el que David Llorente, como bien ha explicado usted, daba a conocer que se había enterado poco tiempo antes de que había que votar en contra a esos presupuestos, también decía otras cosas interesantes. Por ejemplo, que estaba en desacuerdo en que una decisión de esa naturaleza no hubiese pasado por el filtro de las asambleas o de esas bases que siempre se relacionan con las decisiones que toma una formación como en este caso es Podemos, y también que tendía la mano al Partido Socialista para renegociar o sentarse nuevamente a discutir sobre todo el tema de las enmiendas, que es donde él considera que están ahora mismo las grandes discrepancias. No obstante, preguntada ayer por esto Blanca Fernández, la portavoz del PSOE en las Cortes, subrayaba que
que es que muchas de esas cuestiones que ellos ahora reivindican en las enmiendas ya estaban incorporadas en ese presupuesto. Entonces, Pedro Antonio, aquí ¿qué subyace? ¿De verdad estamos ante una lucha que es más de partidos que de problemas de Castilla-La Mancha? ¿Ustedes tienen esa sensación ahora mismo? ¿O... No, mire, aquí no subyace una lucha de partidos. Lo que subyace es una lucha interna de un partido, que es Podemos. Nosotros no tenemos ni estamos en situación ni estamos en predisposición de establecer ninguna lucha con ningún partido, cuando de lo que se está tratando es de los intereses de los ciudadanos. Durante 5 meses se pacta un presupuesto con múltiples reuniones, de octubre a enero. Luego lo que se lleva al presupuesto que se lleva a las Cortes no es un presupuesto, no es una ocurrencia de un día, no es una ocurrencia de una semana, es el trabajo de un esfuerzo también con Podemos y también con Llave Llorente. En la comisión, sí. a favor. E incluso las enmiendas. Las enmiendas por las que ya al final unas se aprobaban, otras no se aprobaban, en el trámite de diálogo, muchas de las cosas que Podemos nos pedía es que se incorporaron. El plan de garantía de rentas, que son 120 millones, lo incorporamos. Fíjese usted que enmienda ya venía dilucidada porque la incorporábamos. Si no hubiera un acuerdo previo, nadie entendería que el 24 el propio David Llorente compareciera con Juan Alfonso Ruiz Molina, el consejero, para decir que pese que no era su presupuesto, se había negociado y que lo admitía como un documento válido para los intereses de esta tierra. Si llegamos a la tramitación ya puramente en las Cortes, vamos pasando por las distintas comisiones y se va votando a favor, es indicio de que se está cumpliendo con la palabra dada. Siempre, por supuesto, hay un pequeño margen de algunas enmiendas, de las que no se está de acuerdo, unas se incorporan, unas se votan, no se votan, pero eso ya no limita al conjunto, el cuerpo de todo el presupuesto que previamente estaba consensuado. Y si tienes intención de que al final hay algo que por lo que no puedes pasar una pequeña enmienda o muy grande, lo que sea, y ya no puedes pasar por ahí y necesitas más tiempo, lo que tienes que hacer, lo que se hace es parar la tramitación y decir, no, es mejor estar 3 días negociando que no 3 meses parados. Y eso no lo hicieron. Quiere decirse que ahora todo suena a excusa porque se conocía perfectamente lo que se iba a hacer, porque se recibió una llamada para que votaran en contra. Esto sencillamente es actuar por la espalda. Eso lo entiende todo el mundo. Claro que puede haber alguna discrepancia en alguna enmienda, claro que nos podemos sentar las veces que quieran, por el interés de los ciudadanos de esta tierra, las veces que sean necesarias, pero este parón que se va a producir durante los próximos meses tiene que saber la gente que no obedece a ningún enfrentamiento entre partidos. Justo al contrario, había acuerdo entre partidos. Pero también es cierto, y parece ser, que internamente sí hay problemas dentro de Podemos porque tiene el 14 de mayo elecciones primarias. No sé si eso ha influido. No sé si esa llamada obedece también a un intento de influir en otros procesos distintos. No lo sé. Pero debería no dejarse de forma velada eso de que hay una llamada, no hay una llamada, y mucho menos ya también un poco no explicar, incluso asumiendo una parte de culpa simplemente como una escapatoria de que, bueno, efectivamente no lo sometimos a nuestros círculos, a nuestro Consejo Ciudadano, a nuestras bases. Le han sometido la decisión, por ejemplo, a los ciudadanos de Casas Ibáñez o de Villamalea, que por esa decisión, ni siquiera consensuada por ellos, o solamente que iban a consensuar entre ellos, se puede haber parado sus 2 colegios, el de Casas Ibáñez y el de Villamalea. Han consultado con qué bases, con qué ciudadanía a la que siempre apelan, qué ciudadanía es, qué parte de la ciudadanía, en qué número es la que decide, por ejemplo, que sigamos con los barracones en Elche de la Sierra y no podamos empezar a ejecutar los 700.000 euros que teníamos pensado ejecutar entre octubre, noviembre y diciembre porque se había adjudicado ese centro de salud. ¿Le puede explicar a esa ciudadanía con quién ha tratado con las autoridades sanitarias para que ese tránsito para seguir continuando con el hospital de Albacete se vea en estos momentos paralizado? Cuando se apela al diálogo, por supuesto. Cuando se apela a la ciudadanía, a ver qué ciudadanía, con todos mis respetos, porque se trabaja desde un punto de vista muy colapsado respecto al conjunto, que es al final que tiene interés o no interés en un proyecto como era el proyecto de presupuesto de la Junta para este ejercicio 2017. Los presupuestos de 2016 están prorrogados ya desde hace tiempo. La voluntad era que hubiese unos presupuestos desde el pasado 7 de abril en Castilla-La Mancha. No ha sido así. Hasta junio habría plazo para presentar un proyecto y llevarlo a tramitación. No obstante, no sé ahora mismo si usted ve
que es factible que las posturas se acerquen y se pueda reconducir un poco la situación. Es muy fácil reconducir una situación cuando una parte no la ha provocado. Cuando una parte, en este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha, tenía un proyecto de presupuestos que sigue manteniendo, que por cierto trabajó y consensuó con Podemos. Si ahora Podemos quiere a ese presupuesto que él mismo negoció, o nos va a decir que todo el trabajo de 5 meses no ha valido para nada, o es que estaba equivocado cuando planteaba que incorporábamos 120 millones de euros y lo hemos hecho del plan de garantía, por ejemplo. Yo creo que hay que ser un poquito más serios en ese sentido. Por nuestra parte no ha habido problema ni va a haber ningún problema. Es Podemos el que tiene problemas, que explicite cuáles son sus problemas, pero que no busque falsas excusas y que recurra a los tópicos que siempre suele recurrir Podemos. Es que todos son iguales, en este caso todos no son iguales. Es que todo el mundo, en este caso PP y PSOE, lo mismo es. Eso sabe perfectamente que en esta tierra no es lo mismo. No ha sido lo mismo el tránsito del Partido Popular en esta tierra como lo está siendo el del PSOE en esta tierra. Es que nosotros queremos entendernos, los ciudadanos quieren que nos entendamos. Es que ya lo hemos hecho, es que eres tú el que por una decisión unilateral, política, interna, has puesto en riesgo, estás poniendo en riesgo el interés de cientos de miles de ciudadanos que puedan ver mejorado su sanidad, su educación, sus servicios sociales gracias a este presupuesto y que espero que al menos solo sea un retraso, espero que eso sea así. Por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente. No sé si Podemos esperará a que pase el 14 de mayo de sus primarias para sentarse a negociar, pero sabe que el presidente de Castilla-La Mancha siempre tendrá las puertas abiertas para aquello que sea bueno para esta tierra, como lo era y como lo sigue siendo este proyecto de presupuestos. Esta mañana García Molina en la televisión pública ha pedido al presidente o ha propuesto que hagan un debate público ahí en la televisión para hablar de todo lo que se ha levantado a raíz de ese rechazo de Podemos a los presupuestos. ¿Hasta qué punto esto puede durar así mucho más? Me refiero así, en plan, declaraciones vía medios de comunicación entre unos y otros, pero cuando en verdad, directamente, imagino que las partes no se han llamado para decirse nada de esto. No, es que me resisto a que el debate se pueda encuadrar que son dos partes que están disputando algo. No es cierto. Me resisto... No, pero tienen que hablar, ¿no? Las dos partes. No. Me resisto a pensar que es que esto es cuando dos no quieren hablar dos. No es así. Esta situación es artificial y la ha provocado solo una parte, que es Podemos. Nosotros seguimos en la misma postura, no hemos cambiado, y es la del consenso, la de diálogo. No tenemos que convocarnos a hablar cuando quieran. Son miembros de un Parlamento. El Parlamento está abierto. El Congreso, las Cortes tienen sus puertas abiertas y en un tiempo... Antonio, pero hablar, un debate televisado es el lugar para hablar de lo que ha pasado. No, si es que no... Me gustaría que valorase esa proposición que ha hecho García Molina. Pero por eso... No, me explico. Aquí no podemos trasladar el debate a de que dos se han peleado. Eso no es cierto. Aquí nosotros hemos trabajado durante 5 meses un presupuesto que viene como consecuencia de un cambio en esta tierra que se está produciendo desde que gobierna Emiliano García Paje. Y como consecuencia presenta un documento. Aquí no hay dos que se hayan peleado. Hay uno que ha traicionado al otro. E incluso estamos dispuestos a aguantar esa traición por el bien de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, en el sentido que cuando quieran no tenemos que convocarnos mañana mismo, esta tarde, cuando quieran, que por cierto, durante 10 días no hemos sabido de ellos. No sabemos si es que estaban de vacaciones de Semana Santa o la hicieron y se fueron. Ahora, seguir en esa estrategia de confusión, de distracción, en ese metalenguaje que utiliza Podemos de la confusión para decir que es que, no, si nosotros no hemos querido, si es que es el Partido Socialista el que no quiere, pero ¿cómo que, ¿qué es lo que no quiere? El Partido Socialista presenta un presupuesto pactado con Podemos, con 300 millones de euros más, consensuado con muchas organizaciones que nos pedían ciertas cosas de las que ahí se incorporan, ha hablado con ellos, y ahora es Podemos el que no puede sufrir un parón más para hablar de alguna cosa más que le hubiese importado, pero cuando llegó el trámite parlamentario es porque estaba todo hablado, incluso las propias enmiendas, las que se iban y las que no se iban a aprobar. Por lo tanto, aquí, por nuestra parte, no hay ningún inconveniente. Ahora, intentar hacer de esto un reality show que le gusta mucho Podemos, dentro de sus exigencias, de vez en cuando, no se crean que pide para algunas cosas de los servicios sociales, de sanidad o de bienestar social, no. A veces sus pretensiones son más programas televisivos. Viven en las redes, viven en las pantallas de televisión, viven las ondas de la radio y no vive la realidad de las personas. Como le digo, me hubiese gustado que vaya a hacer estos debates
pero no con sus círculos, con todos mis respetos que les tengo a los círculos de pueblos como puedan ser Ellín, Casas Ibáñez, Villamalea, Elche de la Sierra, aquí de Albacete. No, que vaya a la calle y que le pregunte a aquel que ahora no le van a adjudicar una obra o le van a paralizar una obra, o aquel, por ejemplo, como ayer Asprona, que se da cuenta que tiene 3 millones en riesgo, que le pregunte a esas familias, si le parece poco círculo ese, que venga a hacer un debate con ellos, a ver qué es lo que les dicen. Eso es lo que tenía que hacer, y no convocar aquí a un exorcismo que no tiene que ver nada con la realidad de la gente. Debía ser un poquito más serio. Yo sé que el señor Molina ha llegado a esta tierra ya hace algunos años, profesor de universidad, le gusta, sabe que a algunos les gusta y claro, quiere seguir haciendo estas cosas, pero se olvida de la gente. Y eso es un problema. No podemos pensar que todo gira en torno a nosotros, como hace el señor Molina. La gente sufre, la gente necesita este presupuesto y ellos, desde luego, lo que no tienen que entender es que sentarse, tienen que querer los dos, y uno ya quiere, siempre ha querido y lo ha demostrado, el otro tiene simplemente que sentarse, ir mañana y sentarse, venga, aquí estamos el documento, esta era la enmienda que no nos gustaba, y ya está. Pero no sentarse en un debate de televisión, que es a lo que yo iba, sino sentarse en otro lugar. Sentarse en un debate de televisión, se puede, de hecho se hacen, porque la pluralidad... pero para otros menesteres. Para otros menesteres, no, pero por ejemplo la televisión de Castilla-La Mancha, ahora por ejemplo, se pueden hacer debates, y está muy bien que se hagan debates, pero jugar a la bola gorda para distraer, no, yo es que quiero un debate con el presidente de sus funciones, y usted como parlamentario tiene las suyas, y todas son muy respetables, pero por encima de esas cuitas están los intereses de los ciudadanos, que no tienen por qué esperar ni un día más para que estos presupuestos se vuelvan a presentar, se vuelvan a tramitar y se aprueben con las condiciones que cada uno quiera, no hay ningún problema. Hablando de esos ciudadanos y de las posibles consecuencias que podrían derivarse de la paralización de ese proyecto de presupuestos, ha dicho usted que hacían un llamamiento también a la calma, que los presupuestos de 2016 están prorrogados. Ayer también Fernández Vaquero lo anunciaba así, que apenas 2 comunidades autónomas habían aprobado sus presupuestos. Blanca Fernández decía que no se cae el mundo ni Castilla-La Mancha por la situación, que es un contratiempo, que hay 300 millones de euros menos, pero que tenemos unos presupuestos prorrogados, etcétera. Pero esa tranquilidad, Pedro Antonio, ¿cómo se le transmite por ejemplo, a esa gente con la que tuvo oportunidad de encontrarse ayer? ¿O cómo se transmite esa tranquilidad cuando se dice que esas obras de remodelación del Chúa se van a paralizar, o esos centros de salud de Balazote, de Villarrobledo se van a paralizar, o que los colegios que estábamos demandando para Albacete en la zona de Imaginalea de la Facultad de Medicina se van a paralizar, o que quizá haya problemas para pagar ese incremento salarial de los funcionarios? Cuando se está diciendo una cosa como esa, ¿cómo se le pide a la gente también que se mantenga en calma? Porque se le pide, y la gente es muy responsable, porque es necesario actuar desde la calma. Yo sé que si se actúa en estos mensajes, en estos momentos desde la víscera, o los mensajes son la víscera, alguno puede estar tentado a levantar teléfono y reclamar de una manera un poco airada que esto que ha ocurrido, que por qué lo han hecho, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos también es que no solamente el contacto con esos afectados sea solamente, con todo mi respeto, mediante los medios de comunicación, de lo que puedan ver o leer, sino que también sea de forma directa, porque tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad en presentar el presupuesto, como decía, no es una ocurrencia. El presupuesto del 2016 nacía de la necesidad de empezar a producirse un tránsito para que en esos 4 años, 2016, 17, 18 y 19, recuperáramos de forma paulatina muchos derechos que habían sido cercenados en la etapa de Cospedal en los 4 años anteriores. Y por tanto, este presupuesto es una prolongación del 2016. Por eso algunas cosas del 2017 se van a poder ejecutar porque coinciden, por ejemplo, el plan extraordinario con el 2016. Por eso es muy difícil explicarlo, pero es necesario transmitírselo directamente. Porque mire, hemos tenido que llamar a muchos ayuntamientos que estaban muy alarmados de que si se paralizaban los presupuestos, ¿qué iba a ocurrir? ¿Se podía llevar a cabo el plan extraordinario por el empleo o no? Por ejemplo. Le hemos tenido que tranquilizar de forma directa, no por carta, sino de forma directa, presencial o vía teléfono, pero de forma directa a muchas personas esta Semana Santa, que no hemos estado de vacaciones, que otros han estado un poco más ausentes, hemos tenido que hablar con ellos para que se tranquilizaran. Ayer, por ejemplo, Asprona, cuando se pone en riesgo alguno de sus proyectos, hay que explicárselo directamente para decir que el hecho de que no se apruebe el presupuesto implica que lo que estaba previsto para este 2017, que era a más,
Eso permanece parado por lo que ha ocurrido, pero el resto se puede ejecutar porque la paralización del presupuesto no significa que, como decía muy bien Blanca, que se pare Castilla-La Mancha o Segunda. No, seguimos trabajando con presupuesto 2016. Esa parte que es extra, necesitamos llegar finalmente a la aprobación de un nuevo presupuesto para encontrar dentro de esos 8.000 millones, 300 son nuevos y el resto son exactamente los mismos que teníamos en el 2016. Por eso se le explica y la gente lo entiende. Primero lo hace casi todo el mundo con sorpresa, porque no encaja. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Por qué Podemos no se dio más tiempo? ¿Por qué no paralizó el trámite parlamentario? ¿Por qué hizo una paralización que sabía que de antemano significaba que tendríamos que volver otra vez a presentar otro documento, aunque le cambiáramos el número de página o el nombre y sea prácticamente el anterior, pero que teníamos que empezar otra vez de nuevo? Esos meses a esa incertidumbre que se les somete es muy difícil de explicar, pero hay que hacerlo para que tengan calma y que tengan también un poco el conocimiento directo de lo que ha ocurrido, porque necesitamos su colaboración, porque si encima encontráramos incomprensión sería mucho más complicado. Y estamos encontrando mucha comprensión. ¿Qué llegar? ¿Qué le está diciendo la gente pues, que la está pidiendo? Primero, sorpresa, porque no entienden por qué esto sucede. Porque hay mucha gente que incluso te dice, bueno, si es que no han podido llegar a un acuerdo en una parcela muy determinada, muy pequeñita, de una cosa que a lo mejor puede ser pequeña, pero muy simbólica y muy importante para Podemos, que eso yo no lo discuto. Pero bueno, lo mío, ¿por qué está metido en ese saco? Eso no lo entiende, que es un conjunto. Bueno, pues que eso se aparte y que lo otro se apruebe. Oye, que acordar y dialogar no solamente es que se haga solo lo que yo quiero, también yo tengo que ceder. Pues que se ceda por una parte y por otra en alguna de las cosas y lo mío queda al margen, porque ¿quién discute que vayamos a, por ejemplo, a acabar los centros de salud o que podamos iniciar o continuar con ese trámite para que los próximos 3-4 años tengamos nuestro hospital? Eso no lo entiende. Eso, como no lo discute nadie, la gente no entiende por qué eso se queda afectado por una discusión que es muy artificial, porque es que dos no han discutido, es que uno se ha ido y el otro se quedó, pues, es verdad, demasiado sorprendido, porque no nos lo esperábamos. Ahora los planes del Ejecutivo Regional, ¿cuáles son? O un poco el calendario a seguir, porque como bien dice, hay un montante de alrededor de 8.000 millones de euros que se repite del año pasado, pero bueno, algunas de esas partidas ya que eran solo para 2016, pues se supone que dejan ese dinero disponible para otras cuestiones en este 2017. Supongo que ahora habría que sentarse a estudiar y analizar las prioridades en las que destinar pues ese montante económico que hay disponible, ¿no? Pero es que ese montante económico que hay disponible, como es el mismo que había en el 2016, esos programas, los programas son a más, que para eso se necesitan los 300 millones más. Luego, lo que se ejecuta es los mismos programas que se ejecutaron en el 2016 para los que hay consignación. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir es trabajando, por ejemplo, la parte más importante, que es la parte del empleo. El plan extraordinario no sufre ningún problema porque se han adjudicado y hay presupuesto, aunque es prorrogado, misma cantidad que había del año 2016. Ahí sí que hemos tenido que decirle también a los ayuntamientos... ¿Preocupaciones en torno a lo de la subida salarial? Sí, voy ahí, por ejemplo. No, pero por acabar por el empleo. Pero también hemos tenido que decirle a los ayuntamientos que el programa más 55, que sí requería una cantidad más importante en este ejercicio, ese no se va a poder hacer. A los funcionarios, que hay en Castilla-La Mancha más de 72.000 y cerca de 16.000 en la provincia de Albacete, solamente la administración regional, no entró la Administración General del Estado, pues hay que decirles que hay un riesgo que veremos cómo lo solucionamos cuando se apruebe, esperemos que se aprueben los presupuestos generales del Estado y previsiblemente la ley de acompañamiento a esos presupuestos se establezca la subida lineal de un 1%. Veremos cómo podemos suplir, porque la factura, entre comillas lo pongo, del capítulo 1 para pagar personal que había en el 2016 se trae al 2017, pero no el 1%. Habrá que buscar qué ingeniería nos permitiría de traer de otro sitio, no de traer, ver cómo podíamos solucionar. Luego se ha puesto en riesgo, lo que es evidente, que si hay un calendario pactado con los sindicatos de la recuperación del 1,5 de la tasa cospedal que se decía, evidentemente eso que era con presupuesto extra dentro de esos 300, pues eso tiene que esperar hasta que al final tengamos el nuevo presupuesto. O, por ejemplo, el plan de garantías de rentas del que presumía tanto Podemos, pues hay que decirle a los ciudadanos que no se va a poner en marcha hasta que no tengamos la solución. Pero el resto de programas y proyectos siguen.
el plan extraordinario, por ejemplo, por ejemplo, el centro de salud de Llín, que ya se estaba trabajando, incluso en el ejercicio 2016, pues seguimos trabajando en las carreteras, veremos al final, finalmente, cuál es la cuenta, pero las cosas siguen. Es la parte no prevista en relación con el 2016, que ha nacido de las nuevas necesidades, de los nuevos proyectos, los nuevos compromisos. Pongo un ejemplo, con empresas que trabajan en el ámbito social, pero son empresas de economía social, se llegó al acuerdo de generar una nueva orden para poder concurrir 700.000 euros. Pues hay que llamarles y decirles que no podremos sacar una orden si no hay dinero. Entonces, ciudadanos, personas, funcionarios están afectados en esa nueva parte. En el resto no hay ningún problema, las cosas siguen funcionando y ya los recortes que se revertieron en el 2016 con el presupuesto 2016, pues seguimos en esa línea. ¿Tiene la sensación de que las comunidades autónomas, y en este quizá sea uno de los mejores ejemplos para demostrarlo, están jugando mucho un papel en la política nacional que no venían jugando hace unos años? Bueno, las comunidades autónomas, y la nuestra en particular, siempre ha reclamado un nuevo sistema de financiación autonómico porque necesitamos mayor capacidad para poder llevar a cabo políticas de cercanía, que tenemos competencias y algunas que, todas no teniendo competencia, algunas veces nos toca asumir a las comunidades autónomas y por derivación también suplir aquello que los ayuntamientos, por ejemplo, no pueden hacer. Esta comunidad autónoma reclama un nuevo sistema de financiación que modifique al alza esa nueva financiación, teniendo en cuenta que somos de los cumplidores. En Castilla-La Mancha hemos cumplido el objetivo de déficit que estaba marcado por el Ministerio, que a su vez cumple con lo que Europa nos exige, de una desviación de un 0,7%. Es decir, que sabemos hacer las cuentas, que sabemos y hemos demostrado que se pueden hacer las cosas sin tener que despedir, sin tener que recortar, se pueden hacer las cosas y más cosas como ha sido 2016 y además cumplir con el déficit. Y estamos reclamando que ese peso, que es lo que decías, de las autonomías en el conjunto del Estado, que reclamemos esa capacidad. Decimos que este es un Estado autonómico porque el desarrollo de nuestra Constitución así nos lo determinó, pero qué poca diferencia hay con un Estado casi federal, ¿no? No me atrevo a decir que estemos en ese estadio de esa capacidad, pero sí es cierto que necesitamos también tener, por ejemplo, la financiación que nos merecemos. Nuestro presidente, en la conferencia de presidentes, en esta última que hace apenas 2 meses se produjo, reclamaba financiación y casos muy concretos. No puede ser que si el Estado, el compromiso es de que el 40% de la ley de dependencia la tiene que pagar el Estado, las comunidades autónomas no la estemos recibiendo. Estamos recibiendo en Castilla-La Mancha un 18%. ¿Qué hacemos? ¿Se lo diferimos a los ciudadanos? No, lo asumimos en la comunidad autónoma. El peso de las comunidades autónomas tiene que ser cada vez más importante en el peso del presupuesto general del Estado, porque cada vez le hacemos más cosas, entre comillas digo, al Estado, encargándonos de los problemas reales de la gente. Y es el Estado, en este caso el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, el que no está cumpliendo con nosotros. Por eso nuestro presidente reclamaba casos concretos de financiación y casos muy generales de la modificación de la ley en este sentido. Muy fugazmente, y aprovechando el paso por aquí, como no sé si le voy a volver a ver así de cerca antes del 21 de mayo. Mañana, pasado, seguro. Bueno, sí, nos vamos a ver así de cerca, pero no en una mesa hablando tranquilamente, como yo digo. Antes del 21 de mayo, cita con las primarias del Partido Socialista, me gustaría saber pues un poco cuál es la sensación de Pedro Antonio Ruiz Santos en torno a este proceso de transformación interna que está viviendo el partido. Bueno, en todos los procesos de transformación interna democráticos, como es el caso del que se vive en el Partido Socialista, donde hay varias opciones, en este caso para un proceso federal, elegir lo que estamos eligiendo es nuestro secretario general federal, pues la verdad es que existen las cuestiones un poco de tensión, de que cada uno expone su proyecto, lo hace desde su visión y al final la gente tiene que decidir y esa decisión pues genera un cierto, entre comillas digo también, estrés emocional entre aquellos que todos siendo socialistas queremos lo mejor para el partido y nos vemos ante la encrucijada de tener que elegir a lo mejor, a lo que consideramos que en este momento es lo mejor. Yo particularmente no me he escondido que considero que en este momento Susana Díaz es la mejor candidata para que pueda liderar nuestro partido a nivel federal. Por cierto, la tendremos aquí el 22, este sábado 22 en el Paraninfo a las 7 de la tarde y creo que eso
pues es importante que cada militante pues exprese como considere oportuno y al final decida libremente sin ningún tipo de presión. Y también con una particularidad lo que es Albacete. Yo, si tengo que lamentar algo de este proceso, es que alguien de forma interesada esté intentando trasladar algo de forma errónea. Este no es un debate sobre la sucesión o no sucesión en el liderazgo en la provincia de Albacete. Estamos hablando única y exclusivamente de lo que a nivel federal le interesa a este partido. Y lamentablemente hay gente que quiere utilizar las cosas para repartir, entre comillas, tortas de otros tiempos o hacia otros ámbitos o sobre otros futuribles en este ámbito. Yo lo que reclamo es tranquilidad y que cada uno observe, compruebe, se decida porque considere oportuno, libremente. Yo no encuentro entre aquellos que han optado por apoyar otras opciones como Pachi López o Pedro Sánchez ningún adversario político, porque todos somos socialistas, pero al igual que yo tengo esa capacidad, creo tenerla, de respetar al que otro decide hacerlo de esa manera, que también otros respeten lo que otros decidimos y que sepamos claramente de lo que estamos hablando. Y es que en este momento el partido a nivel federal, en Madrid, necesita un liderazgo fuerte y capaz. Y en este momento, quien ha demostrado en los últimos tiempos, hay quienes pierden elecciones y hay quien las gana. Hay quien une partido y hay quien separa partido. Y yo me voy a inclinar por quien gana evidentemente elecciones y porque ya tiene posibilidad ya de demostrar que es capaz de unir. Evidentemente lleva razón cuando dice que ahora lo que toca es elegir al secretario general federal y que no se está hablando de nada de Albacete, pero bien es cierto que poco a poco esos procesos también se van acercando. El propio Fernández Vaquero se refería a ello este domingo, anunciaba que el secretario general regional volverá a ser Emiliano García Paje, que parece ser que va a ser el único candidato que iba a concurrir, y también especificaba que en el caso de la provincia de Albacete iba a haber, seguramente decía, más de 2 candidaturas. Incluso mencionó algunos nombres entre los que sé que a usted no le gustará, pero salió otra vez el de Pedro Antonio Ruiz Santos, también el de Nacho Hernando. Me acuerdo como el portavoz hace unos meses decía, bueno, estamos hablando de esto que va a pasar después de feria cuando todavía no están ni las tascas puestas. Bueno, Pedro Antonio, las tascas ya están puestas. Sí, es verdad. Y yo no sé si usted va pensando... A Fernández Vaquero, a mi secretario de organización, por el cual tengo un gran respeto, no pronunció nuestros nombres, sino a resultar de unas preguntas. Sí, pero al final salieron esos nombres. Sí, y los comentó. Pero fíjese que yo llevo diciendo lo mismo durante todos estos meses y no sé, creo que al final me asiste algo de razón cuando decía que algo que se va a producir, como dice Nacho, muy lejano en el tiempo, cuando, por ejemplo, Manuel González Ramos anunció en diciembre que tenía intención de presentarse, está en su perfecto derecho, sin duda alguna, pero yo criticaba, y lo hago abiertamente, lo he hecho y se lo he dicho a él, o sea, no tengo ningún problema porque es muy amigo mío, personal y de muchos años, de que abrir debates durante tanto tiempo, someter a la organización a tanto estrés durante tanto tiempo, al final no es nada bueno, porque los procesos son como son y en el momento que tienen que ser. Y cualquier cosa que distorsione el pensamiento que un ciudadano, en este caso un militante, tiene que tener respecto a lo que va a hacer, que es Congreso Federal, después Congreso Regional y cuando llegue octubre el Congreso Provincial, pues distorsiona mucho y es muy complicado. Yo, a quienes me han preguntado por esto, siempre he dicho lo mismo. Será una pregunta a responder en 2017, tengo tiempo todavía, porque estamos apenas en abril del 2017, veremos cuáles son las circunstancias, no tengo ningún problema cuando llegue el momento de hablar de ellas, pero no quiero... Rápido, ¿eh? Sí, pero lo que no quiero es contribuir a ningún tipo de suspicacia, pero también en un sentido, ni afirmando ni negando, porque eso abriría ciertas expectativas, ciertas formas de trabajo para otros que yo siempre he perseguido, en el sentido de que aquí pues hay quien tiene más interés muchas veces en ganarle al compañero que ganarle al adversario político, que es el Partido Popular, y yo no quiero contribuir a eso. Vamos, que hasta la feria o pasada nos va a tener en ascuas, ¿no? Eso va a ser. Bueno, en ascuas tampoco, yo no soy tan importante. Es interesante. Pedro Antonio, un placer, como siempre, tenerle por aquí y repasar pues toda esta situación que ha sido inesperada para la mayor parte de la sociedad de Castilla-La Mancha.
y que, como bien ha detallado, pues puede tener consecuencias que no eran las deseadas, imaginamos, por supuesto, desde el Gobierno regional. Iremos hablando de todas estas cuestiones, ojalá se vayan solventando de manera exitosa para los ciudadanos de esta región, y también iremos hablando ya cuando vaya tocando del proceso del Partido Socialista. Nos vemos, un placer. Muchas gracias. Pedro Antonio Ruiz Santos, el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquí en el territorio albaceteño, ha sido nuestro protagonista de estos encuentros digitales que les ofrecemos y que pueden ver con detalle las veces que deseen a través de la web www.lacerca.tv. Cuídense mucho, hasta luego.